Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Emiliano El Dibu Martínez, el arquero del Aston Villa, el arquero de la selección argentina y probablemente uno de los arqueros más polémicos de los últimos años. Muchos lo consideran sobrevalorado, en Argentina principalmente lo consideran un héroe y un ídolo por lo logrado en la selección, sobre todo en el Mundial de Qatar, pero un arquero que como mínimo no pasa desapercibido, ganador de forma consecutiva durante 2 años al premio al mejor arquero de la temporada en todo el mundo. El Dibu hoy en día tiene una encrucijada, o mejor dicho, una situación que deberá resolver de cara a la próxima temporada. ¿Seguirá o no en el Aston Villa? Bueno, justamente eso vamos a estar hablando respecto a algunos rumores que vinculan no solamente al Dibu, sino también a otros arqueros, justamente al conjunto inglés. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Desde que el Dibu llegó al Aston Villa, la realidad es que es un futbolista que ha crecido exponencialmente en cuanto a su carrera y en cuanto a nivel. Es un jugador que venía a ser suplente en el Arsenal, que lo habían mandado a préstamo por muchos equipos, inclusive que la gran mayoría que ni siquiera era de primera división, hasta que con la suerte, entre comillas, de la lesión de Bernd Leno, tuvo la posibilidad de atajar 20-25 partidos, le fue bien, y a partir de ahí, para tener continuidad, decide irse al Aston Villa, que pagó bastante dinero por él. A partir de su llegada al conjunto de los villanos, le cambia su carrera y su realidad completamente. Él comienza a ser convocado a la selección argentina y ahí se termina de forjar un nombre de un gran arquero. Porque en la selección argentina, como sabemos, ha ganado muchísimas cosas y es titular indiscutido. Y a la par de que fue creciendo en la selección argentina, fue ganándose su lugar dentro de la Premier como uno de los arqueros más consistentes. Yo no sé si es el mejor, el peor. La verdad es que creo que hay momentos en los cuales el Dibu ha estado bastante arriba en la lista. Hoy en día no sé si es ese momento, pero sí que es un arquero que ha crecido mucho en la consideración y en cuanto a nivel. Es un arquero que, además, en cuanto a distinciones individuales, ha ganado muchísimas cosas. 2 años consecutivos ganando el trofeo Yashin, ha ganado mejor arquero de la temporada. La verdad que el Dibu Martínez, en 5 años de carrera, le ha cambiado completamente lo que venía siendo una carrera hasta ese momento muy bajo la sombra y un arquero que en Europa nunca había tenido continuidad. Durante estos años que llevan el Aston Villa, cuando llegó en el año 2020, gran parte de su etapa allí ha sido dirigido por Unai Emery, el español. Un técnico que para mí cuando llegó no era quizás el Dibu el arquero que más le gustaba, por sus condiciones, por cualquier otra cuestión. Él hubiese quizás elegido otro portero, pero claro, el Dibu Martínez estaba en el mejor momento de su carrera. Estamos hablando pleno Mundial de Qatar, pleno momento en el cual ganaba todas las distinciones individuales a mejor portero del mundo. Entonces era imposible sacarlo al Dibu Martínez del arco del Aston Villa. Y además, hay que ser honesto, la verdad es que el Dibu Martínez en el Aston Villa muchas veces ha rendido, ha tenido temporadas hasta con 15 vallas invictas, siendo uno de los 3 mejores arqueros de la Premier en esa estadística. Un arquero que además ha sido fundamental para que el Aston Villa pase de quizás años no tan buenos, en los cuales estaba peleando en la mitad de tabla o inclusive más cerca del descenso que pelear por la parte alta de la misma, a hoy en día un Aston Villa que vive una realidad muy buena. No digo que es la mejor época de su historia, porque el Aston Villa, recordemos, tiene una Champions, pero sigue a ser un equipo que siempre está clasificando a Europa, sigue a ser un equipo que siempre está acostumbrado a llegar a instancia decisiva. En esta, por ejemplo, edición de la Champions ha llegado a los cuartos de final, y un equipo que, por ejemplo, en la actual temporada, más allá de varios vaivenes que ha tenido, que no ha sido quizás la temporada más regular, hoy en día está peleando por clasificar nuevamente a la Champions y terminar dentro de los 5 primeros en la Premier, que muchos consideran la liga más competitiva del mundo y que tiene un nivel muy parejo, más allá de que hay equipos como el United o el Tottenham que hoy en día no estén en ese nivel. Sí hay equipos como Manchester City, Liverpool, Nottingham Forest, Chelsea, Newcastle, Brighton. Hay muchos equipos en los cuales es difícil terminar dentro de los puestos de Champions y el Aston Villa lo quiere intentar lograr por segunda temporada consecutiva. En ese aspecto ustedes me dirán, ¿y entonces qué pasa con el Dibu Martínez? ¿Cuál es el problema? Arquero titular de selección argentina, de los mejores porteros de la Premier, de muy buen presente en el Aston Villa. ¿Cuál es el problema con el Dibu? Bueno, en los últimos días, últimas semanas, se está hablando mucho acerca de lo que es la planificación de la próxima temporada. Y justamente se empieza a hablar de los fichajes. Y uno de los puestos que parece que el Aston Villa va a sí o sí reforzar es justamente el del arquero. Y no se está hablando de un joven proyecto, no se está hablando
de un futbolista que llegaría a bajo costo, entonces el Aston Villa, bueno, lo pone de arquero suplente del Dibu Martínez, sino que se habla de dos arqueros que evidentemente si llegan es para ser titular, por el nivel que tienen actualmente y sobre todas las cosas por el costo que tendrían. Se habla mucho de Joan García, para mí el mejor arquero sin dudas de la última temporada en el fútbol español, en la liga, jugando justamente en el Español de Barcelona. No hay partido en el cual Joan García, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, no sea figura. Fue fundamental para que el equipo salga del descenso que parecía condenado y que hoy en día esté casi peleando por clasificar a Europa. Es para mí por lejos el mejor arquero, el que tiene mejor porcentaje de atajadas, estadísticas, el más importante, el fundamental. Es un arquero que quiere todo el mundo y además es un arquero joven, tiene 23 años y con proyección de selección española. No lo quiere solamente el Aston Villa, se habla inclusive del Barcelona que lo quiere como arquero pensando a futuro, se habló del Arsenal que Arteta lo pidió, pero es un arquero que va a ser muy buscado y el Aston Villa es uno de los que tiene en la mira. Pero no es el único, también se habla y mucho de que el Aston Villa, en caso de que por ejemplo no se lo de Joan García, quiere a un arquero también muy bueno, que no sería barato, que hoy en día es suplente en su equipo, pero claro, es suplente en el Real Madrid donde ataja Courtois. Y me refiero al ucraniano Andrei Lunin, futbolista que ya tiene 26 años, que la temporada pasada con la lesión del belga atajó con mucha continuidad, lo hizo muy bien para mí, pero claro, cuando vuelve Courtois, que es el mejor arquero del mundo, es difícil ser titular, y que le gustaría en este momento de su carrera llegar a un equipo en el cual sabe que va a atajar. Obviamente Lunin no se va a ir del Real Madrid siendo suplente de Courtois para ir al Aston Villa a ser suplente del Dibu. Se habla de que también costaría cerca de 20 millones de euros, que sería un valor parecido al que se habla de Joan García, entre 20 y 25, y que Lunin podría llegar a ser una opción más que interesante. Y es algo que ha pedido Unai Emery justamente para el Aston Villa. Pero claro, entonces te queda una duda. Si traes a Lunin o a Joan García, ¿qué va a pasar con el Dibu? Y es que la noticia y la novedad es que el Dibu podría tener sus horas contadas en el Aston Villa. No sé si en la Premier, pero sí en el Aston Villa. Y acá hay que entender dos puntos fundamentales para mí. La primera razón que te van a decir, de la que todos van a hablar, es que el Aston Villa tiene que equilibrar el fair play financiero lo más rápido posible, sobre todo en el comienzo del mercado de fichajes para poder fichar, y que piensan que el Dibu es un jugador que le pueden sacar un buen dinero, entre 25 y 30 millones de euros, y sería una buena opción para vender y equilibrar las cuentas. Una vez que equilibran las cuentas y con el mercado de pases ya un poco más transcurrido, ir a buscar un arquero que no harían tanta diferencia, porque si venden al Dibu entre 20 y 30 y traen un arquero entre 20 y 25, la verdad es que es prácticamente cambiar ficha por ficha. Pero por una cuestión de equilibrar las cuentas necesitarían ingresar ese dinero. Pero para mí hay otra cuestión también que tiene que ver no solamente con lo económico, sino con lo deportivo. Para mí Unai Emery, el Dibu nunca fue su arquero ideal. Para mí, si no hubiese estado en ese momento de auge, quizás él hubiese traído un arquero antes y hubiese pensado en reemplazar a Dibu Martínez. Pero claro, vuelvo a decir, era el momento en el cual el Dibu Martínez, todo el mundo hablaba que era el mejor arquero del mundo, entonces era imposible sacarlo. Y al mismo tiempo también, siendo honesto, no ha sido la mejor temporada del Dibu Martínez. Sí, quizás en Champions tuvo algunas buenas actuaciones, pero sobre todo en Premier para mí ha sido una temporada bastante irregular, donde ha tenido buenos partidos, pero también ha tenido partidos en los cuales ha recibido muchos goles y sobre todas las cosas algunos errores que no nos tenía acostumbrados. Para mí, en comparación a otras temporadas, fue una temporada no tan buena del Dibu Martínez. Entonces, en ese sentido, ya ha tenido 32 años, cerca de los 33, quizás en el Aston Villa entiende que es un buen momento para vender al argentino, sacarle dinero y de esta forma traer un nuevo arquero más joven y que tenga más años de proyección. ¿Cuál será el futuro del Dibu Martínez si se va? Siempre se lo vincula a otros equipos de la Premier. Se habla de que lo quiere el Manchester o el Chelsea. No sé realmente si son los perfiles de equipo para poder sumar al Dibu. Hoy en día no hay, la verdad, interesados o no hay una oferta clara o un equipo que encabece la lista buscando al Dibu. Sí creo que si se decide que el Dibu Martínez no siga en el Aston Villa, va a tener ofertas porque sigue siendo un muy buen arquero y seguramente en Europa lo van a querer. Pero lo que está claro es que da la sensación de que probablemente esta sea la última temporada del Aston Villa vinculado con el Dibu Martínez como arquero. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué debería hacer el Aston Villa? ¿Quedarse con el Dibu o venderlo y traer a un arquero más joven como Lunin o Joan García? Y en caso de que se confirme que se va el Dibu, ¿cuál sería un buen equipo para él? Dentro de la Premier, en la Liga Española, en la Serie A, cualquiera. ¿Cuál sería un equipo en el cual el Dibu llegaría, sería titular y además necesita un arquero? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.